Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Aquí estoy otro día más que me regala el Señor para compartir con ustedes. Les doy gracias porque me acompañan y así podemos compartir este alimento espiritual que alimenta nuestro espíritu, aumenta nuestra fe y nos da esa ilusión de un día gozar de verdad la vida con el Señor. Bienvenidos, mis hermanos, en este hermoso día jueves que nos regala el Señor. Jueves, un día grande para darle gracias al Señor también por este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este hermoso día que nos regalas. Bendito y alabado seas, porque nos da la oportunidad un día más de estar con nuestra familia, poder ir a nuestras labores, hacer lo que tengamos que hacer. Señor Jesús, tú siempre estás con nosotros, estás al pendiente de nosotros y siempre nos muestras el camino a seguir, nos dice lo que no debemos hacer, Señor Jesús. Pero en este momento queremos pedirte la unción de tu Santo Espíritu para que abra nuestra mente y nuestro corazón y podamos alimentarnos con tu palabra, Señor Jesús, y así que siga aumentando nuestra fe, porque queremos ser esos hijos tuyos que sean merecedores de ser tus hijos. Gracias, Señor Jesús, por darnos esta oportunidad de seguir creciendo espiritualmente. Nos abandonamos en tus manos sabiendo que tú nos bendices, y esa bendición la recibimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, un fuerte abrazo para ustedes en el amor del Señor. Y gracias por perseverar, por estar escuchando y compartiendo este alimento espiritual. Y hoy vamos a meditar su palabra en Lucas 17, del 20 al 25. Y dice así, la venida del reino de Dios. Ah, hermoso título, ¿verdad? Dice, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús les dijo además a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán, está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy está hermoso lo que dice el Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí los fariseos preguntan, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y les contestó, la verdad, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá. O sea que no va a venir diciendo como hasta ahorita hemos escuchado por ahí, cuando dicen que Jesús ya llegó otra vez y que en tal parte está uno que se parece a Jesús, hace lo que hacía Jesús. No, mentira. El Señor dice en su palabra que Él vendrá. ¿Cómo? No vendrá
anunciándose, no vendrá haciendo negocios con curaciones, no vendrá anunciando que ya llegó, que está aquí, que está allá. No, ¿qué dice? No corran, no vayan allá. ¿Ok? Entonces, está previniendo, ¿verdad? Pero los fariseos le preguntaron a Jesús. Entonces, ese es un grupo de fariseos. Pero también que les dice, no van a decir está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Hmm, esa frase me encanta. ¿Por qué? Porque les está diciendo que el reino de Dios ya está ahí en medio de ellos, que está con ellos. Pero una cosa es que esté con ellos ahí enfrente platicando con ellos y otra cosa que lo acepten en su corazón y que le crean. ¿Ah? Porque esos fariseos no creían en Jesús. Así que entonces el reino de Dios estaba enfrente de ellos y no lo podían vislumbrar. No lo aceptaban, no le creyeron a Jesús, porque Jesús, ¿qué compartía? ¿Qué daba? Daba el mensaje de Dios. El reino de Dios ha llegado ya. Y Jesús era mismo Dios. Era el Evangelio, el verbo hecho carne. Y estaba ahí. Entonces, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. O sea, como para reafirmarles que Él estaba ahí. Pero ellos no le creyeron, no lo aceptaron, no se convirtieron. Entonces, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Cómo podemos buscar el reino de Dios? ¿Cómo saber? El saber y creer que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo. Es el Dios visible que representa al Padre invisible. Porque Jesús les dijo antes a sus discípulos, el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre está en mí y yo en él. O sea que el reino de Dios ya estaba acá. Dice el reino de Dios o reino de los cielos, que es lo mismo. Dice, los fariseos no creyeron en Jesús. Entonces, pero los que sí creen en Jesús, que buscan el reino de Dios, dice, buscar el reino de Dios, que vivir el evangelio, es vivir el evangelio al máximo, que sea la prioridad de nuestra vida. O sea, el reino de Dios es creerle a Jesús, vivir el evangelio, y que nuestra vida sea la prioridad en vivir como Dios manda, creer el evangelio, vivirlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Jesús es para nosotros. Jesús ya es el reino, porque es la palabra de Dios encarnada, es Dios mismo con nosotros y nos muestra las palabras de vida. Es el reino de Dios en la tierra. No más que nosotros podemos equivocarnos en algún momento de nuestra vida y ser nada más esos que preguntan los fariseos, o ser los que creemos en Cristo y que vivimos como Dios manda. Le creemos a Jesús y vivimos como Jesús quiere. Porque Él en su último mandamiento, ¿qué dijo? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces seríamos ese grupo de ¿quiénes? De los discípulos de Jesús que viven como Él quiere, como Él manda. Y no ser los preguntones, aquellos que nomás preguntan para ver qué dice, que fueron los fariseos. En nosotros está qué grupo con cuál nos identificamos. ¿Con el que nomás pregunta para ver qué dice o en aquel que le cree a Jesús? Si dice él,
cuando dice Jesús, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. O sea, saber que Cristo vive, que está con nosotros, que camina con nosotros y que el reino de Dios está aquí, que es vivir el Evangelio, creer en el Evangelio, que es Jesús mismo. Es la vida. Porque también, ¿qué le dijo a sus discípulos? Llegará un tiempo en que ustedes desearán ver alguna de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. ¿Y cuándo era ese momento que les estaba diciendo ahí? Cuando Él ya no estuviera vivo, con carne y hueso, porque ahora vive en espíritu y en verdad, pero ya no lo pueden mirar, no pueden ya pasar un día con Jesús como ahorita cuando estaban ahí con Él, que qué alegría estar conviviendo con Jesús a la hora de comer, comer con Él, poder acompañarlo donde Él fuera. Entonces, si nuestra vida es así como la de los discípulos, creer en Jesús, vivir como Él quiere, es lo más maravilloso. Saber, tener la certeza que Cristo vive, que está con nosotros. Y que cuando más dolor tenemos, es cuando más cerca está de nosotros. Porque Él en su palabra dice, donde abunda el dolor, sobreabunda la misericordia de Dios. ¿Ah? Entonces, donde hay sufrimiento, ahí está Jesús, porque Él es el que nos ayuda a cargar nuestra cruz. Así es que, mis hermanos, el reino de Dios ha llegado y se manifiesta en Jesús. Así es que buscar el reino de Dios, ¿qué es? Igual a qué? A vivir el Evangelio y que sea la máxima prioridad de nuestra vida. Eso es el reino de Dios. Vivir al máximo, creerle a Jesús, sentir su amor, compartir su amor, tratar de cambiar nuestra vida de esa vida que tal vez no es muy agradable al Señor. Tal vez hacer unas obras por ahí de caridad, tal vez ayudar, tal vez escuchar, tal vez darme a mí mismo en el tiempo que necesita alguien, en la ayuda que necesita alguien, en las palabras de fortaleza, o con esa palabra que dice, mi hermano, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? El reino de Dios se manifiesta en el amor que sientes en tu corazón. Con ese mismo amor, saber que hay un Dios grande y poderoso, el cual te espera con los brazos abiertos. Así como al hijo pródigo, que lo estaba esperando el padre. ¿Qué hizo el padre cuando llegó? Le dio anillo, le dio capa, le dio sandalias, le dio la dignidad de hijo de Dios. Entonces, el reino de Dios ya está entre nosotros. Si Jesús lo dijo, así es. Solamente que los fariseos no creyeron en Jesús, no se convirtieron. Esa es la pequeña diferencia. Así es que, mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta, como Jesús dice al final, en efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esa gente. ¿Ah? Eso le estaba diciendo a sus discípulos. Y ser rechazado por esa gente, ¿a quién se refería? Yo pienso que a los fariseos,
porque ahí estaban los maestros de la ley, los sacerdotes, en todo ese grupo, ¿verdad? Entonces los judíos eran los que deseaban ver a Jesús muerto, ¿verdad? Entonces el odio de ellos fue el que llevó a Jesús a la muerte. Entonces no le creyeron. Así que mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando dice, pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esa gente. ¿Ah? ¿Cuál es esa gente? Esa gente que no creyó en Jesús, que no creyó que era el Mesías, que era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el esperado, el anunciado por los profetas. No creyeron. Y ellos iban a ser los que los señalaran, los que los juzgaran, los que lo iban a llevar a la muerte. Pero el Señor, ¿qué dice? Iba a llegar como el relámpago así, no iba a ser anunciado en que Jesús está en tal parte. No, mis hermanos, cuando escuchen que hay alguien que hace milagros y todo eso, no se vuelen, no corran, porque hasta el diablo hace milagros, así que puede disfrazarse, tomar el lugar que no le corresponde y mostrarse como si fuera Jesús. Así es que Jesús sanaba enfermos, devolvía la vista a los ciegos, a los cojos los hacía caminar, a los tullidos les arreglaba las manos, los muertos los resucitó. Y dígame, ¿a quién le cobró siquiera una moneda? A nadie. Jesús no cobraba por los milagros que él hacía. Ahora, en este tiempo, si hay alguien que diga que se parece a Jesús o que Jesús ya llegó, si no cobra, si no agarra ni un centavo, puede hacer un disfraz perfecto, pero no. Jesús no se anuncia, Él llegará como el relámpago. ¿Ah? Y cuando Él venga, sonará la trompeta divina. Y los ángeles, y Jesús bajará del cielo con sus ángeles. Y los que hayan muerto resucitarán y se juntarán con los vivos. Y ahí serán separados las ovejas de los cabritos. Y las ovejas se irán al cielo y los cabritos al infierno. Bueno, ya la compartimos esa cita antes, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Los cabritos son los que nunca hicieron lo que Dios quería. Y las ovejas son las que vivieron como Dios quería, lo que Dios mandaba. Así que mis hermanos, la venida del reino de Dios ya está con nosotros. Solamente tenemos que creerle a Jesús y hacer lo que Jesús nos dice. Y ahí está el reino de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan un feliz día lleno de bendiciones junto con su familia. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que sigas aumentando nuestra fe, para que podamos vislumbrar, Señor, ese reino de Dios que está entre nosotros y que podamos vivir como tú quieres, como tú nos pides. Así pues, Señor Jesús, danos la oportunidad de ser mejores cada día con tu presencia, con tu bendición. Y, Señor Jesús, no permitas que nos sueltemos de tu mano, porque si eso pasa, nos vamos a perder. En tus manos nos abandonamos, Señor Jesús, y recibimos tu bendición junto con nuestra familia, aquella que se encuentra lejos, nuestros hermanos, nuestros padres, todos aquellos a los que nosotros apreciamos y queremos. Juntos con ellos recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.